El tanque todavía corría por los dedos de Juana cuando el primer autobús pasó vacío por el camino de tierra. Eran las 4:13 a.m. en Santa Cecilia, un barrio olvidado por los mapas y los poderosos de Guadalajara. El uniforme azul ya había colgado en el tendedero desde la noche anterior, todavía húmedo por el cloro barato. Se la puso en silencio. Se ató el pelo gris con una horquilla torcida, besó la foto gastada de su hijo que nunca volvería, y se fue. No trajo café. Tenía fe. En el camino, el olor a pan quemado de las panaderías populares se mezcló con el diésel de los camiones. Juana caminaba como si flotara, siempre recta, siempre sola. Nadie la estaba esperando, nadie notó su llegada. En la Clínica Ángeles de Jalisco, las luces frías atraviesan el pasillo blanco como bisturíes. Los médicos con abrigos inmaculados pasaron junto a ella sin darle los buenos días. Pero Juana lo vio todo. Detrás de ese sencillo uniforme, había un coraje que nadie imaginaba. Y fue allí, entre medicinas caras y promesas vacías, donde una niña autista de 6 años llamada Mariana vivió en un silencio que asustó hasta a los especialistas. Los médicos ya se habían rendido, pero el destino aún no lo ha hecho, porque a veces es precisamente el que limpia el suelo, que tiene el don de curar lo que nadie más puede. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. Hubo un día en que, en un pasillo blanco como el hielo, donde el silencio del hospital parecía tragarse incluso el sonido de pasos, un niño que no hablaba con nadie se acercó a una señora de la limpieza. No era doctora ni terapeuta. Era Juana, con su escoba a la espalda y el olor a lejía en las manos. Mariana, la niña autista que nunca había tocado a nadie, miró a Juana. Se llevó los dedos a la cara arrugada y susurró una palabra que había pasado por décadas de dolor. Mamá. Los médicos se congelaron. La madre, siempre ausente, no podía moverse. En ese instante, algo cambió para siempre. Porque cuando todo lo demás falla, a veces es el amor invisible el que hace lo imposible. Si crees que una mujer sencilla puede transformar un destino, si alguna vez te han conmovido gestos que no encajan en los diagnósticos, este es el momento de caminar junto a Juana. Deja tu apoyo para que más personas escuchen esta historia. Su gesto, por pequeño que parezca, es como la voz que encontró Mariana. Simple, inesperada y lleno de milagros. Porque lo que está a punto de suceder tocará un lugar dentro de ti que quizás nadie haya alcanzado nunca. La vieja tetera silbaba en la estufa con la misma paciencia de siempre, mientras Juana revolvía el café negro con una cuchara de aluminio que ya había perdido su brillo. Eran las 5:07 a.m., cuando salió de la casa, el cielo aún oscuro, su uniforme azul almidonado por el vapor del amanecer. Cerró la puerta de hierro con cuidado para no despertar a su vecina enferma, y bajó la pendiente con pasos firmes, a pesar de las sandalias con la suela desprendida. En la esquina, el autobús ya estaba lleno. Entró sin quejarse, apretujada entre bolsas, codos y el silencio sofocado de los trabajadores que, como ella, aprendieron a despertarse antes que el sol para llevar el peso del mundo sobre sus espaldas. Dentro del autobús, nadie habló. Juana miró por la ventana empañada, mirando el amanecer detrás de los edificios de la zona rica de Guadalajara. Allí, tan cerca y tan lejos, estaban las mismas personas que se cruzaban con ella todos los días en la clínica sin verla nunca. Bajó los ojos, presionó la lonchera de arroz y frijoles contra su pecho y cerró los ojos por un segundo. Solo un día más, Dios mío, solo uno más. Cuando llegó a la Clínica Ángeles de Jalisco, ya conocía cada piedra de la acera, cada mancha de jabón en el piso de la lavandería, cada voz que la trataba con desdén. Pasó por la recepción como si no existiera. El guardia de seguridad ni siquiera la saludó. Tomó el balde, lo llenó de agua y desinfectante de lavanda, y comenzó el ritual que hacía todos los días. Limpiar lo que nadie veía, lo que todos ensuciaban, lo que nadie agradecía. Juana estaba lavando el baño del médico cuando escuchó la primera orden del día. Limpiador, el piso de la habitación 3 es asqueroso. Ve allí antes de que el director lo vea. La voz vino de la enfermera jefe, con los ojos pintados y el corazón cerrado. Juana respondió con un saludo y caminó hacia la habitación indicada. El olor a alcohol del hospital se mezcló con el dulce aroma de las recepcionistas y la sangre seca que alguien había dejado caer en el pasillo. No se quejó, solo lo froté. En los fríos y luminosos pasillos de la clínica,
Juana cargaba su paño como si llevara una bandera invisible. Era respetada en su calle, era recordada en la iglesia. Sus vecinos le agradecían, pero allí, entre diplomas en las paredes y abrigos bien planchados, era solo una sombra más entre las demás. Aún así, tarareó en voz baja una vieja canción de Chabela Vargas, aprendida de su madre. La llorona, llorona, llévame al río. Fue en ese momento, entre la tela mojada y el sonido apagado de la canción, que Juana escuchó un sonido diferente. Un tic-tic-tic rítmico proveniente de la sala de observación de los niños. Detenido, se asomó discretamente por la rendija de la puerta. En el interior, sentada en el suelo tan blanca como las sábanas de la UCI, una niña con ojos enormes giraba un juguete de cuerda sin parar. Mariana. La niña autista que, decían, no reaccionaba a nada, no la miraba a los ojos, no reconocía la voz de su propia madre. Hizo girar el juguete como si fuera el único movimiento posible en el mundo. Juana sujetó la tela con más fuerza. Sintió algo extraño en su pecho, como un apretón. La niña era tan pequeña, tan solo. Siguió buscando. Mariana no la vio, pero cuando la música suave salió de la boca de la señora de la limpieza, aunque sin querer, algo se detuvo. El niño congeló el juguete en el aire. Se quedó quieto. Le temblaban los dedos. Juana contuvo la respiración. Mariana giró la cabeza, lentamente, como si respondiera a una llamada olvidada. Miró en dirección a la puerta, pero no cruzó los ojos con nadie. La canción seguía flotando en el aire, y por un eterno segundo, todos se quedaron en silencio. Allí, en ese momento de nada, Juana sintió un escalofrío en la nuca. No era miedo, era algo más grande. Era como si, por un hilo invisible, los dolores que llevaba dentro de su pecho hubieran encontrado eco en otra alma. Un alma aún más frágil, aún más olvidado. Tal vez por eso dejó de cantar. Tal vez por eso lloró en silencio, allí mismo, detrás de la puerta. A veces, la gente piensa que solo los que hablan son los que sienten. Pero hay dolores que el mundo no escucha, y sin embargo, gritan por dentro. Juana sabía lo que era eso. Sabía lo que era sufrir en silencio. Ser ignorado. Ser juzgado solo por la ropa, la edad, la función. ¿Cuántas mujeres viven en silencio así? Si alguna vez has sentido que nadie te veía, comenta aquí. Lo he vivido. Porque Juana también vive. Y sin embargo, no se rinde. Se secó los ojos con la manga de su uniforme y la siguió. Volvió al balde, cambió el agua, fingió que no había pasado nada. Pero algo había sucedido. Algo que ninguna cámara grabó, que ningún médico notó. La conexión entre dos almas heridas había comenzado. Y nadie tenía idea de lo que estaba a punto de nacer. Horas más tarde, cerca del final de su turno, Juana regresó a la sala de niños para recoger la basura. Volvió a pasar por la habitación de Mariana. La niña estaba girando el juguete, pero ahora lo estaba haciendo más lentamente, casi vacilante. Cuando sintió la presencia del limpiador, se detuvo de nuevo. No miró, no lo hizo. Pero Juana lo sabía. Sabía que estaba esperando la canción. Y quedó una pregunta silenciosa en el aire, como un suspiro silencioso. ¿Por qué solo Juana? ¿Por qué esta chica, ignorada por todos, encerrada en un mundo sin ventanas, había reaccionado ante la señora de la limpieza y ante nadie más? ¿Qué tenían en común que nadie más viera? Mariana vivía en un silencio que no era solo la ausencia de palabras. Era un muro grueso, levantado piedra por algo que nadie en esa clínica podía nombrar. A la edad de 6 años, la niña no miraba a los ojos, no comía sola, no respondía al contacto humano. Su pequeño cuerpo se encogió como si el mundo fuera un lugar demasiado peligroso para estar. Los médicos le dieron un diagnóstico: autismo severo. Pero Juana, que veía con los ojos de alguien que lo ha perdido todo, sabía que había más allí. Había dolor. Y donde hay dolor, hay una historia que nadie ha tenido el coraje de escuchar. En la historia clínica, firmada por reconocidos especialistas, había protocolos, sesiones diarias con un logopeda, exámenes neurológicos mensuales, medicamentos importados con nombres difíciles de pronunciar. Nada hizo reaccionar a Mariana. Nada daba color a esos ojos fijos en el vacío. Nada rompió el ciclo de aislamiento. Y los médicos, poco a poco, comenzaron a tratar el caso como irrecuperable. Es una causa perdida, susurró uno de ellos, mientras pasaba por los pasillos. Es parte del espectro más serio. No hay nada que hacer.
Era más fácil darse por vencido que admitir que no sabían cómo lidiar con lo que no podían controlar. Beatriz, la madre, vino en momentos aleatorios, siempre con maquillaje, ropa de diseñador, con su celular en la mano tomándose selfies junto a la cama de su hija. Hizo videos cortos para las redes sociales, con leyendas conmovedoras. Mi hermosa guerrera, mami te ama. Pero fue suficiente para que la cámara se apagara, para que su rostro cambiara. Duro, impaciente, frío. A veces, Mariana lloraba suavemente durante estas visitas, pero Beatriz no se daba cuenta. Estaba demasiado ocupado eligiendo el mejor filtro para parecer sensible. Una tarde, Juana estaba limpiando discretamente los pasillos de la sala de niños cuando escuchó voces alteradas en la habitación de Mariana. La puerta estaba entreabierta. No era asunto suyo, pero se detuvo. No por curiosidad, sino por un antiguo instinto que reconoce cuando algo anda mal. En el interior, Beatriz se gesticuló enojada. Su talón golpeó el piso de mármol como una oración. Nunca mejorarás, Mariana. ¿Escuchas? Nunca. Eres una carga. Ya no soporto fingir que eres normal. Y luego golpeó la mesita de noche, haciendo que los objetos saltaran. La niña, que ya estaba acurrucada, se estremeció por completo. Sus ojos se abrieron como platos. Se arrastró contra la pared como si quisiera desaparecer. Juana, afuera, sintió que su corazón latía en su pecho con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Porque había escuchado esa misma frase años atrás, en un refugio, cuando decían que su hijo, Pedro, era un problema demasiado grande para ser adoptado. Conocía el dolor de quedarse atrás, y el dolor de aquellos que ven esto suceder y no pueden hacer nada. Beatriz salió de la habitación resoplando. Ni siquiera se dio cuenta de que la señora de la limpieza estaba parada en el pasillo. Juana no dijo una palabra. Simplemente bajó la cabeza y fingió que estaba limpiando. Pero por dentro, algo ardía. Mariana permaneció inmóvil, mirando al techo. Sus dedos temblorosos buscaron el juguete de cuerda tirado al suelo, como si ese pequeño objeto fuera el único vínculo entre ella y el resto del mundo. Juana quería entrar. Quería tomar la mano de la niña y decirle, no eres una carga. Pero no pudo. Era solo la señora de la limpieza. En los días siguientes, el ambiente en la clínica se volvió aún más pesado. El ala de los niños parecía más fría. Los médicos tenían prisa, evitando cualquier tema relacionado con la niña. La directora clínica, la doctora Verónica Salazar, una mujer de ojos agudos y postura férrea, había determinado que Mariana debía permanecer sedada en ciertos momentos para evitar crisis. Las enfermeras obedecieron. Nadie lo cuestionó. Después de todo, eran órdenes de arriba, y Mariana no reaccionó. O al menos, eso es lo que decían todos. Juana, sin embargo, continuó pasando por ese corredor, día tras día, y en cada uno de esos días dejaba allí, casi imperceptiblemente, un pequeño gesto, un rincón tranquilo, un juguete de tela olvidado, una sábana arreglada con cuidado, incluso sin entrar, incluso sin ser notado. Ella esperaba algo, tal vez una señal, tal vez solo una oportunidad. Fue en una mañana nublada, cuando el cielo estaba más gris de lo habitual, cuando sucedió algo diferente. Al pasar con su carrito de limpieza, Juana notó que la puerta de la habitación de Mariana estaba entreabierta. El juguete de cuerda se había caído del colchón. Se inclinó para recogerlo, pero antes de que sus dedos tocaran el suelo, una pequeña mano delgada sostuvo su muñeca. Era tan rápido y tan ligero que se sentía como un sueño. Mariana estaba allí, cerca, mirándola. No había palabras, ni sonrisas, pero hubo una mirada directa. Y por primera vez, Mariana vio a alguien en ese hospital, no como médico, no como madre, sino como alguien que vio más allá del diagnóstico. Juana se quedó inmóvil, con el juguete en la mano. Mariana también. El tiempo se ha detenido. Y en ese segundo, suspendido entre el suelo y el techo, entre la soledad y la presencia, entre el miedo y la conexión, una pregunta silenciosa flotaba en el aire. ¿Qué le pasó a este niño que lo hizo encerrarse tanto? Y lo más importante, ¿quién está ocultando la verdad? La luz de la mañana entraba a raudales por los altos ventanales de la clínica, pero en el interior, los pasillos permanecían fríos, como si el sol tuviera miedo de acercarse a ese lugar. Juana empujaba su carrito con calma, como lo hacía todos los días. Cubo de lejía a un lado, tela retorcida al otro.
Eran cerca de las 9 cuando pasó por la habitación de Mariana. Había aprendido a no mirar directamente, para no llamar la atención de sus superiores, pero sus ojos no pudieron resistir. Ese día, mientras tiraba de la tela para secar el piso, el crucifijo que llevaba atado al cuello de su uniforme se cayó. El débil sonido del metal tocando el suelo resonó delicadamente, pero lo que vino después detuvo el mundo de Juana. Detrás de la rendija de la puerta, apareció Mariana. Lentamente, como si temiera su propio movimiento, se arrastró hasta el crucifijo, lo recogió con ambas pequeñas manos y miró fijamente. Su rostro, que siempre había parecido distante, ahora tenía una expresión que Juana nunca había visto. Curiosidad. Los ojos de la niña se encontraron con los de Juana por un segundo completo. No fue largo, pero estaba entero. Juana sonrió dulcemente, conmovida, sin acercarse, pero antes de que pudiera decir algo, una voz áspera sonó detrás de ella. «No pierdas el tiempo, Juana. Estás aquí para limpiar». Era la enfermera Isabel, con una mirada dura e impaciencia en su tono. Juana bajó la cabeza, se disculpó en voz baja y se alejó, pero algo dentro de ella ya había sido tocado. Esa noche, sentada en la estrecha cama de su pequeña habitación en Santa Cecilia, Juana sostenía el mismo crucifijo, ahora de nuevo en sus manos. Pensé en la niña, en la mirada, en el silencio que parecía decirlo todo sin decir nada. Repitió su oración con más fuerza. «Señor, si este niño me necesita, así que no me dejes rendirme». El viento entraba por la rendija de la ventana, agitando los manteles colgantes. Afuera, los perros ladraban, las voces del callejón discutían, pero el corazón de Juana estaba allí, en ese instante de segundo cuando sintió que la habían visto, tal vez por primera vez en años. A la mañana siguiente, Juana preparó una sorpresa. Dobló con cuidado una pequeña flor de papel, hecha de una servilleta blanca y un palillo de dientes. Era simple, pero hermoso. Se parecía a los que le hizo a Pedro cuando era pequeño. La escondió entre los paños de limpieza y al pasar por la habitación de Mariana, dejó la flor discretamente sobre la mesa junto a la cama, como si no quisiera nada. No se quedó para ver. No miró hacia atrás. Simplemente continuó con su trabajo, fingiendo que era solo otro día, pero su corazón latía con fuerza. Más tarde, cuando regresó a recoger la basura, lo que vio hizo que sus ojos se llenaran de agua. Mariana estaba sentada en el borde de la cama, con la flor de papel entre los dedos. La niña lo giró lentamente, mirando el objeto como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y luego, por un breve momento, ocurrió un milagro silencioso. Mariana sonrió. Era una pequeña sonrisa, casi oculta, pero era real. Una sonrisa que ninguna cámara grabó, que ningún médico recetó, que ninguna terapia forzó. Una sonrisa espontánea, nacida del afecto escondido en un gesto humilde. Juana contuvo la respiración. Quería entrar y abrazar a ese niño. Quería gritarle al mundo que ella sonreía, pero se quedó allí, inmóvil, temeroso de estropear el momento. Sabía que nadie lo creería. Sabía que, para todos los que están dentro, los limpiadores no descubren milagros, solo limpian las huellas de aquellos que cometen errores. Terminó su turno en silencio, pero con el pecho lleno de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Regresó a casa bajo una ligera llovizna, con la cara mojada por la lluvia y sus sentimientos. Por la noche, guardaba la flor igual que la que estaba hecha de papel dentro de la Biblia. Sabía que esta conexión no era una coincidencia. Fue una vocación. Mariana la había elegido. O tal vez Dios los había elegido el uno para el otro. Pero mientras Juana sentía que la vida le estaba dando un propósito, las fuerzas opuestas ya comenzaban a moverse. Porque al día siguiente, alguien notó la flor en la habitación de Mariana. Y esa pequeña flor encendería la ira de aquellos que no estaban dispuestos a ver a una señora de la limpieza ser más que el piso que limpia. ¿Qué harían ahora para evitar este vínculo? ¿Y hasta dónde estaría dispuesta a llegar Juana? ¿Para proteger a esa chica? En los días siguientes, Juana comenzó a caminar por los pasillos de la sala de pediatría, con pasos más ligeros. Algo dentro de ella se había despertado. Mariana, esa niña encerrada en su propio silencio, comenzó a responder a los pequeños gestos de ternura. Era casi invisible a los ojos de los demás, pero para Juana era como ver salir el sol lentamente detrás de las montañas. Todos los días dejaba un pequeño objeto al lado de su cama, una flor de papel,
una mariposa doblada, un corazón con el nombre Mariana, escrito a mano, siempre con cuidado, sin llamar la atención, sin demorarse. Luego, mientras limpiaba los pasillos, tarareaba la misma canción suavemente, siempre en el mismo pasaje, como si creara un puente entre dos mundos. Y funcionó. Mariana ya no se balanceaba tanto. A veces me sentaba y miraba los pliegues del papel con curiosidad. En otras ocasiones, giraba la cabeza discretamente cuando escuchaba el suave canto que resonaba desde el otro lado de la pared. Un día, cuando Juana ajustaba la sábana con el cariño de quien cubre a un niño dormido, la niña soltó un sonido. No era una palabra, ni una frase, sino una sílaba, temblorosa, cargada de esfuerzo. Lu. Juana se detuvo. Su corazón se apretó en su pecho. Se inclinó. Miró a la niña con los ojos llenos de agua y sonrió. No respondió. Solo sostuvo el extremo de la sábana por un segundo, como si sostuviera la mano de alguien en la oscuridad. Y continuó. Algunas enfermeras comenzaron a notarlo. Una de ellas, la joven Clara, le susurró a su colega en el pasillo. ¿Es mi impresión o esta chica está reaccionando? Está más tranquila. Su colega se encogió de hombros. Tal vez alguna medicina nueva. Pero Juana lo sabía. Y también lo hizo Mariana. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar que lo imposible estaba sucediendo. La jefa de la sala de pediatría, la doctora Verónica Salazar, observaba todo con ojos fríos detrás de sus delgados anteojos. Alta, siempre con ropa impecable y tacones que resonaban en el suelo de la clínica como martillos, Verónica era el tipo de mujer que no admitía incumplimientos, ni en el protocolo ni en las personas. Formada en Londres, respetada en los círculos médicos, tenía aversión a la improvisación. Y ver a una señora de la limpieza de la que se habla entre el personal por supuestamente lograr lo que los mejores neurólogos no podían. Era inaceptable. Un viernes por la tarde, Juana fue llamada a la oficina del director. Caminó hacia allí con el corazón apretado, los ojos bajos y el crucifijo presionado entre sus dedos. Verónica estaba sentada detrás de la mesa de madera oscura, con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Juana, cierra la puerta. Ella obedeció. Se puso de pie, con las manos entrelazadas frente a su cuerpo. ¿Sabes por qué estás aquí? Juana negó con la cabeza, pero en el fondo, ya lo imaginaba. Verónica se puso de pie. Se acercó a ella, mirándola desde arriba. He recibido comentarios. Curioso. Dicen que estás creando vínculos con uno de los pacientes. Dejar objetos en la habitación, cantando por los pasillos. ¿Es eso cierto? Juana vaciló. No sabía si estaba mintiendo, pero no era su estilo. Yo acabo de dejar un pequeño papel, doctor. Nada que dole. Verónica entrecerró los ojos. Eres una limpiadora, Juana. Está aquí para limpiar, no para jugar al terapeuta. Si noto otro paso suyo fuera de su función, me veré obligado a despedirlo. ¿Se entiende? Ella no gritó. No tenía que hacerlo. Su voz era como hielo delgado que cubría un lago oscuro. Juana asintió, sin decir una palabra. Salió de la habitación sintiendo el peso de la humillación en su espalda. Caminó lentamente hacia el almacén. Se lavó las manos en silencio. Y allí mismo, en medio de los cubos y los paños empapados, se sentó en una vieja caja y dejó que las lágrimas fluyeran. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie vio, el peso de estar siempre en el lugar de aquellos que no pueden sentir, que no pueden preocuparse, que no pueden ser más de lo que se les permite. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Esa noche, Juana regresó a casa en silencio. No tomó flores de papel al día siguiente. No tarareaba. Simplemente hizo su trabajo, lavó el piso, frotó las baldosas, evitó la habitación de Mariana. Pero al final del turno, al pasar por el pasillo vacío, sintió un escalofrío. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Mariana estaba acurrucada en la esquina de la cama, con los ojos fijos en la rendija de la puerta. Espera. Juana cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. Y allí, entre el miedo a perder su trabajo y el dolor de ver a un niño hundirse en el silencio nuevamente, tomó una decisión. Lo que vale más, un salario, o el alma de un niño olvidado. La lluvia caía ligeramente sobre los tejados de Santa Cecilia esa noche, cuando Juana regresó de la clínica con pasos más lentos de lo habitual.
El abrigo raído se le pegó a la espalda, empapado, pero ni siquiera lo sintió. Su cabeza colgaba hacia adelante, sus ojos perdidos. Dentro de su pecho, un peso que las palabras no podían explicar. Entró en la casa, encendió la única lámpara de la habitación y se sentó en el borde de la cama. Allí, donde nadie podía ver, sacó del armario una caja de cartón maltratada. Quitó la tapa con cuidado, como si abriera una vieja herida. En el interior, había una mochila escolar azul, con un llavero de felpa unido a la cremallera. La mochila de Pedro, el mismo que la policía le entregó en la morgue, sucio de sangre seca, con los cuadernos aún dentro, manchados por las últimas gotas de vida de su único hijo. Fue hace 7 años. Peter tenía 13 años. Regresaba de la escuela cuando se le acercaron 2 hombres en una motocicleta. Querían el teléfono celular, un modelo antiguo, que Juana compró a plazos en 5 cuotas. Peter se resistió. Dispararon. Un solo disparo. Nunca entendió por qué. Nunca entendió cómo la vida podía quitarle tanto a alguien que solo tenía amor para dar. Esa noche, el mundo se detuvo por Juana. Sentada en el frío suelo de la comisaría, con la mochila en el regazo y los brazos sin fuerzas, lloraba con un sonido que ni siquiera ella reconoció. No vinieron parientes, ningún sacerdote, sin autoridad, solo ella y el dolor, cara a cara. Enterró a Pedro en un ataúd blanco, comprado con donaciones del vecindario. Desde entonces, rezó todos los días para poder continuar. Y lo hizo, pero nunca volvió a estar completo. En la clínica, nadie lo sabía. Para los ojos apresurados de los médicos, Juana era solo la mujer con el balde y la escoba, pero por dentro, llevaba un dolor que oscurecía el mundo. Y tal vez por eso Mariana lo conmovió tanto, porque en esa mirada perdida de la niña, Juana vio los ojos de Pedro. La misma soledad, el mismo sentimiento de no pertenecer, la misma ausencia de aquellos que deberían amar incondicionalmente. Ella es como mi chico. Con ojos que nadie entiende, murmuró en voz baja, mientras fregaba el piso de la sala de medicamentos. Mariana no era un caso clínico, no era un número en una tarjeta. Era una niña hecha pedazos, tratando de unir las piezas de lo que una vez fue amor por su cuenta. Y Juana, sin diploma, sin bata de laboratorio, sin estatus, fue la única que vio esto. Lo vi porque ya había vivido. Lo sentí porque ya había sangrado. En los días siguientes, aún con el miedo de la advertencia aún palpitante, Juana volvió a pasar por la habitación de Mariana. No dejó más flores, no más muñecas, pero se aprobó. Limpió con más cuidado, alisó las sábanas lentamente, y cuando pensó que no había nadie alrededor, dejó esa vieja y suave melodía en el aire, como si solo los ángeles pudieran escucharla. Y Mariana escuchó. Cada vez más atenta, la niña comenzó a seguirla con la mirada. A veces balbuceaba sonidos sin sentido, pero con una intención que nadie había visto antes. En otras ocasiones, imitaba el gesto de Juana con la escoba, como si jugar a limpiar fuera una forma de decir «te veo». Juana, por dentro, se rompía y se reconstruía con cada mirada. Comenzó a soñar con Pedro nuevamente. En el sueño, estaba de pie junto a Mariana, sonriendo. No dijo nada, solo miró a Juana como si aprobara, como diciendo, «Ella te necesita ahora». Una tarde, mientras limpiaba el almacén, Juana encontró un osito de peluche perdido entre las telas viejas. Estaba sucio, con una oreja desgarrada. Lo lavó cuidadosamente, cosió la oreja con hilo azul y lo dejó en el mostrador de la habitación de Mariana. Fingió caerse del carro. Cuando regresó al final de su turno, vio a la niña con el osito de peluche en sus brazos, abrazándolo como si fuera lo más importante del mundo. Juana sonrió, con los ojos llorosos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Allí, entre los olores a desinfectante, el sonido de las máquinas y el desprecio de las autoridades, porque a veces es en el lugar más improbable donde Dios planta una nueva oportunidad. Pero no todo floreció en silencio. Verónica Salazar, la directora, había notado el sutil movimiento. Comenzó a investigar, sacó cámaras, interrogó a las enfermeras. Sintió que la orden de la clínica se le escapaba de las manos y no podía soportar perder el control. Los limpiadores no cambian los diagnósticos. No era aceptable, no en su barrio, no en su imperio. Y luego, al final del día, Juana fue llamada nuevamente a la sala de juntas. Esta vez, Verónica no estaba sola.
A su lado, sentado con una expresión indescifrable, estaba Arturo Aranda, el padre de Mariana, el hombre más temido de Jalisco, diputado federal, propietario de la mitad de las clínicas de la región, y con un pasado que pocos se atrevieron a tocar. ¿Qué estaba haciendo ese hombre allí? ¿Y por qué, al mirar a Juana, sus ojos parecían reconocer una amenaza? El pasillo estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido en el piso infantil de la Clínica Ángeles en Jalisco. Juana caminaba con pasos ligeros, la tela doblada en el cubo, los ojos atentos a la puerta entreabierta de la habitación 206. Siempre era el mismo ritual. No dejó más flores ni notas. Simplemente barrí, limpié, canté suavemente un pasaje de La Llorona y lo seguí. Pero todos los días, Mariana la esperaba. A veces detrás de la puerta, otras veces acostada con la mirada fija en el techo, sus dedos jugando con el osito de peluche que Juana había reparado. Allí crecía un vínculo invisible, donde la medicina decía que ya no había esperanza. Juana sabía que lo estaba arriesgando todo, su trabajo, su paz, su supervivencia. Pero también sabía que algunas conexiones no piden permiso, simplemente suceden. Esa mañana, el sol dibujaba manchas de luz en el piso encerado del pasillo. Juana barrió lentamente, sintiendo la presencia de Mariana al otro lado de la pared. Cantó suavemente, sin prisa. De repente, escuchó un sonido diferente, un chasquido suave. Cuando miró hacia un lado, sus ojos se abrieron como platos. Mariana estaba de pie, con la puerta abierta detrás de ella. Estaba descalza, con el pelo un poco enredado, y caminaba con pasos cortos, hasta que se detuvo frente a la señora de la limpieza. Nadie la guió, nadie la obligó. Había venido por su propia voluntad. Sin palabras, apoyó la cabeza en el delantal de Juana, y allí se quedó, en silencio, en paz. La tela cayó de la mano de Juana. Su corazón latía con fuerza. Ella no se atrevió a moverse. Simplemente pasó su mano lentamente por el cabello de la niña, con un cuidado casi sagrado. No hubo testigos, o eso pensó. Pero al final del pasillo, Clara, la joven enfermera, observaba la escena con los ojos llorosos. Por instinto, se apresuró a llamar a la doctora Verónica, como exige el protocolo en casos de contacto físico no autorizado con pacientes de riesgo. Juana no sabía que estaba siendo observada. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la cabeza de Mariana sobre su pecho. En ese instante, todo desapareció. El viejo dolor, la soledad, el miedo a perder mi trabajo. Era como si Pedro también estuviera allí, sonriendo con ojos marrones, diciendo: «Ahora sí, mamá, has encontrado a alguien a quien cuidar». Pero el encanto duró poco. Los tacones de Verónica sonaban como martilleos en el pasillo. Cuando vio la escena, la niña pegada a la señora de la limpieza, con los brazos alrededor de la cintura, Verónica no dudó. «¡Aléjate de inmediato!», gritó, fría, áspera, como si estuviera frente a un invasor. Mariana se encogió. Juana trató de explicar, pero fue empujada ligeramente por uno de los guardias de seguridad llamados apresuradamente. Y luego, sucedió algo inesperado. Gritó Mariana. Un sonido agudo, de dolor y miedo, como un animal acorralado. Comenzó a llorar, a temblar, a arañar a quienes intentaban alejarla de Juana. Intentaron sostenerla, pero la niña luchó duro. Gritó sin palabras, pero con una desesperación que hizo llorar incluso a los que miraban desde lejos. Juana fue llevada a la sala de supervisión. En el interior, el silencio era diferente. No había eco, solo tensión. Verónica llegó minutos después, con el rostro más pálido de lo habitual. «Cruzaste todos los límites. Él responderá por ello», dijo, sin levantar la voz. Pero había algo en sus ojos. No era solo ira, era miedo. Como si el vínculo entre Juana y Mariana fuera una amenaza real, algo que escapaba a su control. Juana, sentada, no trató de defenderse. Simplemente bajó la cabeza, con las manos entrelazadas en su regazo. Pensé en Mariana, pensé en Pedro, pensó en lo que había sentido cuando esa cabecita tocó su pecho. Era amor, puro, sin requisitos, sin explicación. Verónica se fue sin decir nada más. Y allí, en la habitación 206, Mariana se negó a comer. Se negó a mirar a nadie. Lloró suavemente, aferrándose al osito de peluche cosido. El equipo médico atribuyó todo a una crisis común. Pero Clara, la enfermera,
Lo sabía. Eso era nostalgia, anhelando un calor que nadie más sabía cómo dar. Es en este punto que la historia parece gritar por dentro, porque el momento más notable está por venir. Algo mucho más grande está a punto de suceder. Y si has llegado hasta aquí sintiendo que hay algo mal en esta historia, sigue adelante. Porque las respuestas más dolorosas y profundas aún se esconden detrás de estos fríos muros. Esa noche cuando Juana llegó a casa, no encendió la luz. Se sentó en la oscuridad, escuchando los sonidos de la calle. Colocó el crucifijo sobre la mesa, como lo hacía todas las noches, y oró en voz baja. Dame fuerzas, Señor. Si es para proteger a esta chica, iré hasta el final. Pero poco sabía que el final estaba más cerca de lo que imaginaba. Porque esa misma noche, un sobre anónimo se deslizó debajo de la puerta de la clínica. En el interior había una foto, una imagen vieja y borrosa con dos caras, y uno de ellos pertenecía a alguien que Juana conocía, o mejor dicho, alguien a quien trató de olvidar para siempre. ¿Quién habría enviado eso? ¿Y qué más estaba a punto de salir a la luz? La sala de reuniones de la Clínica Ángeles estaba fría como una cámara funeraria. Las paredes blancas reflejaban la luz de los candelabros de cristal, pero ninguna luz podía calentar ese ambiente cargado de tensión. Juana estaba sentada al final de la larga mesa, con las manos entrelazadas en el regazo, el uniforme limpio, pero los ojos bajos. Al frente, sentados con la altivez de quien cree que controla los destinos, estaban Verónica Salazar, Beatriz Aranda, la madre de Mariana, y el director de la clínica, el doctor Horacio Mendieta. Al fondo, una pared de vidrio espejado ocultaba una sala de observación. Adentro, sin que ellos lo supieran, Mariana observó todo. Verónica comenzó la reunión con un tono de falsa cordialidad, pero pronto la voz adquirió su verdadero tono, autoritaria, acusadora. Estamos aquí para lidiar con una situación extremadamente grave. La empleada Juana Gutiérrez cruzó los límites éticos y profesionales al establecer una relación no autorizada con un paciente en un estado vulnerable. Juana trató de respirar profundamente, pero parecía faltar el aire. Serás responsable de la invasión de la función, la inestabilidad emocional en el entorno laboral e incluso las prácticas de manipulación afectiva sin apoyo técnico. La última frase fue dicha con desprecio. Brujería emocional, repitió Verónica, mirando a Beatriz con complicidad. Fue entonces cuando Beatriz se puso de pie, esbelta con su vestido de diseñador, el pelo recogido en un moño perfecto, los ojos llenos de rabia ciega. «Esta mujer es una limpiadora», gritó. «¿Cómo se atreve a tocar a mi hija? ¿Cómo te atreves a cruzar la puerta de esa habitación? Mariana no necesita afecto doméstico, necesita un trato real». Cada palabra era una espada. Juana no respondió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque había escuchado gritos como este antes, cuando perdió a su hijo y nadie quería escuchar su dolor, cuando dijeron que era culpa del entorno donde vivía, que Pedro era uno más. El silencio de Juana en ese momento no era debilidad, era dignidad. Al otro lado del vidrio, Mariana temblaba. Sus ojos se pusieron vidriosos sobre su madre, sus palabras duras, sus expresiones frías. Sintió que el calor que previamente había tocado su pecho era arrancado. Y luego, como si su cuerpo no supiera ya qué hacer con tanto abandono, comenzó a golpearse la cabeza contra la pared de cristal. 1, 2, 3 veces. Clara, la enfermera, trató de abrazarla. Mariana gritó, mordida. Nadie en la habitación se dio cuenta, hasta que un sonido atravesó el vidrio. Un lamento profundo. Y aún así, nadie detuvo la reunión. Juana fue informada, allí mismo, del sobreseimiento sumario. No había derecho de réplica. No hubo escucha. Solo una firma seca en el papel y el gesto de un guardia de seguridad para que se fuera. Caminó en silencio hacia el vestuario. Recogió sus pocas pertenencias y al pasar por la sala de pediatría, solo se le permitió llevar sus artículos de limpieza. El osito de peluche que Mariana abrazó días antes quedó atrás, olvidado en la cama. El pasillo estaba lleno de miradas indiferentes. Nadie dijo una palabra. Nadie le dio las gracias. Nadie la defendió. Y en la puerta principal de la clínica, rodeada de paredes altas y vigilantes con radios sobre sus hombros, Juana fue conducida a la salida. Solo llevaba su bolso gastado, el crucifijo colgando de su cuello y una lágrima que insistía en caer, pero la sostuvo con fuerza. Quería irse con la cabeza en alto, pero por dentro
Todo estaba roto. Injustice tenía manos grandes y dedos fríos. Fue entonces cuando sucedió. En el interior, en el segundo piso, se activó una alarma. Una enfermera corrió hacia el patio. Los guardias de seguridad se detuvieron. Todos se dieron la vuelta. Y lo que vieron congeló el mundo por un instante. Mariana. La niña había escapado de las manos del personal. Bajó las escaleras descalza, con su bata de hospital flotando sobre sus delgadas rodillas, y corrió hacia la puerta. Un grito rasgó el aire. Un sonido que nadie esperaba escuchar. Juana. Su voz quebrada, temblorosa pero clara. Claro como el día. Su primera palabra en más de un año. Juana se volvió, con los ojos muy abiertos. Mariana se detuvo en medio del patio, con los brazos extendidos. Tras ella, los médicos corrieron desesperados. Verónica estaba paralizada. Beatriz simplemente volvió la cara. Pero Juana, con el pecho explotando, no podía moverse. Porque en ese momento, incluso con todos mirando, ella solo estaba dolorida. Un dolor que no tenía nombre. A veces, la vida es tan cruel que silencia a quienes más la sienten. Y cuando alguien finalmente encuentra una voz, es demasiado tarde para escuchar. ¿Cuántas veces te ha pasado esto a ti o a alguien que amas? Comenta a continuación si este dolor te ha tocado. Escribe: entiendo, he estado allí, me he conmovido, es verdad, o lo que tu corazón quiera decir, porque historias como esta no pueden pasar desapercibidas. Mariana fue llevada de regreso a la clínica en los brazos del equipo. Juana se quedó afuera, viendo cómo la puerta se cerraba como una frase. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo el grito de la niña. Y en ese eco que permanecía en el aire, se anunciaba algo más grande, porque no se había dicho todo. Y alguien, en algún lugar dentro de esa clínica, comenzaría a conectar puntos que nunca deberían haber sido revelados. De todos modos, ¿qué tenía esa conexión entre Juana y Mariana que molestaba tanto a los poderosos? La puerta de hierro crujió como si sintiera la misma fatiga que Juana. Entró lentamente en su casa de ladrillos crudos, la misma donde cada rincón aún conservaba el olor del hijo que perdió. No había música. No hubo oración. Por primera vez en mucho tiempo, ni siquiera se encendió la vieja radio. Juana dejó las llaves sobre la mesa, dejó caer su bolso al suelo, y se sentó en el único sofá de la sala de estar, con las manos cubriendo su rostro. El silencio en el interior era espeso. Me dolía los oídos. Afuera, el vecindario murmuraba. Llegaron voces de la tienda de la esquina, del vecino que hablaba en voz alta por teléfono. Todos lo sabían. Todos comentaron. Dicen que fue expulsada de la clínica por brujería. Susurraron. La niña autista gritó por ella. ¿Lo viste? Pero es solo una señora de la limpieza. Debe haber hecho algo mal. Juana no respondió. No salió. No comió. Durante 3 días, vivió como una figura dentro de la casa. Y cada vez que pensaba en Mariana, volvía a la escena de la puerta. Los bracitos extendidos, el grito rompiendo el aire, el sonido de la voz rompiendo un silencio de un año. Y sin embargo, fue tomado, descartado como si el amor fuera un crimen, como si la empatía fuera un error. En la mañana del 4.º día, Juana se levantó lentamente. Se dirigió a la puerta para barrer la acera, en un gesto automático. Pero cuando abrió la puerta, vio algo que la hizo detenerse. Un simple sobre marrón con su nombre escrito a mano. Su corazón se aceleró. Miró hacia los lados. Ni un alma a la vista. Volvió a entrar y la abrió. En el interior, solo una breve nota. Necesitas ver esto. No te rindas con ella. Y unido con cinta adhesiva, una pequeña memoria USB azul sin marcar. Juana lo miró fijamente durante largos minutos. Luego se levantó. Encendió la vieja computadora de su hijo, la misma que guardaba con tanto cariño, incluso sin usarla. Esperé el ruido de inicio lento. Le temblaban las manos. Cuando abrió los archivos, lo que vio la hizo perder el aliento. Eran videos, escenas grabadas por las cámaras de la sala de niños de la clínica. Las imágenes mostraban a Mariana, sonriente, riendo suavemente mientras Juana limpiaba y cantaba. En otro extracto, la niña imitó los gestos de la señora de la limpieza, organizando paños en la cama. Y luego, una grabación más reciente. Mariana balbuceando sonidos mientras mira directamente a Juana. Sílabas inconexas, pero cargadas de intención. En otro momento alcanzó la cara de la señora de la limpieza. Tocaba con delicadeza, como si dijera, «Quédate conmigo».
Juana se tapó la boca con la mano. Las lágrimas brotaron de repente, calientes, pesadas, tan viejas como su dolor. Durante varios minutos, no pudo dejar de llorar. Pero eran lágrimas diferentes a las que derramó cuando fue humillada. No fue solo tristeza, fue un alivio. Era una prueba. Era la vida. No lo había imaginado. No fue una locura. Eso sucedió. Mariana habló. Mariana lo sintió. Y Mariana confiaba en ella. Se quedó allí, viendo y revisando los videos, hasta que memorizó cada cuadro. Cuando terminó la última grabación, Juana se levantó lentamente, fue a su habitación y recogió el crucifijo que siempre dejaba al lado de la cama. Apretó con fuerza, y allí mismo, frente al espejo agrietado, dijo en voz baja: «Si nadie me escucha como señora de la limpieza, así que me escucharán como a una madre». Porque ella lo sabía. El mundo podría despreciar su uniforme, ignorar su dolor, reírse de su humildad. Pero ninguna madre, ninguna verdadera, se queda callada ante el llanto de un niño. Y fue en ese momento, con la mirada firme y la fe reavivada, que Juana comenzó a ver otro camino. Sabía que sería difícil. Sabía que me estaba metiendo con personas poderosas, con muros altos, con verdades ocultas. Pero ahora tenía pruebas. Había algo que no podían enterrar. Y sobre todo, tenía una razón para continuar. Mariana. La pregunta ahora era, ¿quién había enviado ese sobre? ¿Y por qué? ¿Una enfermera? ¿Alguien del equipo técnico? ¿Un aliado secreto? ¿O alguien que sabía más de lo que parecía saber? ¿Y si hubiera algo más que vídeos ocultos? ¿Qué otras verdades aún estaban enterradas dentro de esa clínica? La mañana amaneció con olor a tierra mojada en oblatos, después de que una lluvia tímida arrasara las estrechas calles del barrio. Juana caminaba con paso firme. Sus manos temblorosas sostenían el pendrive dentro de una bolsa de ganchillo que ella misma cosió. Era domingo, pero su corazón no tenía descanso. Atravesó la feria silenciosa, atravesó las ventanas con cortinas remendadas y subió los escalones de la parroquia de Santa Lucia, como si buscara algo más que una bendición. Buscaba fuerzas. El padre Tomás la esperaba con una sencilla sotana, la mirada acogedora de alguien que había visto muchos dolores, pero que nunca se había acostumbrado a ninguno. Dentro del confesionario, entre las paredes que guardaban secretos de generaciones enteras, Juana mostró lo que nadie más quería ver. Encendió el pequeño cuaderno prestado y mostró los videos. Las escenas se repetían. Mariana sonriendo, tocando, tratando de hablar, todo en su presencia. La mujer que todos decían que era insignificante. El sacerdote respiró hondo y se cruzó de brazos. Lo que tienes aquí, Juana, es más que una prueba. Es una luz, pero úsalo sabiamente, porque cuando la verdad brilla demasiado, ciega los ojos de los que viven en la oscuridad. Juana asintió. No quería venganza, quería justicia. Justicia para Mariana, justicia para Pedro, justicia para todas las voces que nunca se han escuchado por usar uniformes baratos, por no hablar bien, por no tener apellidos prestigiosos. Salió de la iglesia con el corazón más ligero, pero sus pasos aún pesados. La siguiente parada fue más riesgosa, la redacción del periódico comunitario El Pueblo Despierto, en el centro de Guadalajara. Esteban Morales, el periodista, era conocido por hurgar en heridas que muchos preferían ocultar. Juana llegó a la hora del almuerzo, con las manos sudorosas, los ojos inquietos. Esteban la saludó con sospecha hasta que ella dijo: «Tengo algo que puede cambiar el destino de una niña». Se detuvo. Él la miró profundamente a los ojos y lo ordenó. Sentada cara a cara, lo contó todo. El acercamiento a Mariana, el despido improcedente, el grito en la puerta, el sobre anónimo. Esteban vio los videos en silencio. Solo interrumpió una vez para secarse los ojos con la manga de la camisa. Cuando terminó, pasó unos segundos sin decir nada. Luego habló con voz firme. «Si esto se ventila, Juana, va a explotar. La gente grande caerá». Pero ella negó con la cabeza. «No quiero un titular. Quiero esperanza. No para mí, para ella». Esteban entendió. Prometió mantener los videos de manera segura. «Si intentan silenciarte, lo publicaré. Pero solo si tú lo dices. Por ahora, este material es tuyo». Juana regresó a casa con un plan. Sabía que si atacaba de frente, la clínica reaccionaría con fuerza. Así que decidió intentarlo por última vez de la manera correcta, o al menos, de la manera correcta que conocía. Preparó una carta sencilla y honesta,
y la envió junto con los videos a la Junta Médica de la Clínica Ángeles. Pidió una nueva audiencia. Explicó su conexión con Mariana. Habló de amor. Habló de fe. No usó palabras difíciles, usó su corazón. Y cuando puso el sobre en el correo sintió algo diferente. No era miedo. Fue coraje. En el camino de regreso, se detuvo frente a una pared de grafiti que decía: «Las pequeñas voces cambian el mundo». Leyó en silencio, como si leyera una profecía. Si este pedazo de su vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien. Si puedes demostrar que incluso una señora de la limpieza puede desafiar a los gigantes con la verdad, así que esta historia continúe tocando a quienes la necesitan. Y si has llegado hasta aquí y sientes que tu corazón se aprieta con esta lucha, con este amor silencioso, ¿me ayudarás a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete al canal. Esto hace más diferencia de lo que piensas. Es como encender una vela en una habitación oscura. De repente, alguien ya no está solo. Esa noche, Juana durmió como no había dormido en mucho tiempo. Dejó la ventana abierta. El viento entraba lentamente. En la mesita de noche, el crucifijo de Mariana y el osito de peluche que Clara había dejado escondido en una bolsa días antes, como si entregara reliquias. Pero mientras la ciudad apagaba sus luces, alguien lejos de esa sencilla casita recibió el sobre que llegaría por la mañana. Y cuando abro los archivos y veo con nuestros propios ojos lo que se esforzaron tanto por ocultar, una sombra se extendió por la mirada de uno de los miembros más antiguos de la junta directiva de la clínica. Porque eso no fue solo una denuncia. Fue el principio del fin de un secreto mucho más grande. Pero ¿qué podría esconderse detrás de la historia de Mariana que tantos querían silenciar? ¿Quién era, de hecho, el mayor enemigo de Juana? Las frías luces de la recepción de la Clínica Ángeles destellaban sin ritmo, como si hasta los cables eléctricos sintieran el peso de lo que se escondía en su interior. El sobre con los videos enviados por Juana llegó temprano, de la mano de un mensajero desprevenido. Debería ir directamente al escritorio del doctor Armando Cárdenas, presidente de la Junta Médica. Pero no llegó. Verónica Salazar, con ojos atentos y pasos felinos, interceptó el correo antes de que nadie se diera cuenta. Lo abrió con sus largas uñas, observó cada segundo de las imágenes y en el silencio helado de la sala de archivos, apretó los dientes. Sabía que esas escenas eran peligrosas, demasiado peligroso. Con la memoria USB en la mano, Verónica cruzó los pasillos como si nada hubiera pasado. Programó una reunión de emergencia con Beatriz Aranda el mismo día. Cuando Beatriz entró, envuelta en un perfume caro y un desprecio habitual, Verónica fue directa. Está tratando de desmoralizarnos. Quiere convertirnos en villanos en una telenovela pobre. Beatriz soltó una breve carcajada. Ella no tiene dónde caer muerta. ¿Quién va a creer a una señora de la limpieza? Verónica le tendió el pendrive. Suficiente para sacudirlo todo. Si estas imágenes son vistas por la prensa o por alguna autoridad seria, perdemos el control. El plan llegó de manera cruel, precisa, sin dudarlo. Mariana comenzaría a recibir microdosis diarias de sedantes, para el bienestar del paciente, según los informes falsificados que ya comenzaban a prepararse. La idea era simple y sucia, evitar que la niña mostrara cualquier reacción emocional. Ningún grito, sonrisa o palabras que pudieran vincularse a la presencia de Juana. Esta niña vivirá bajo control hasta que cumpla 18 años. Entonces es un problema del Estado, dijo Beatriz, sacando un espejo de su bolso para retocarse el lápiz labial. Verónica no se detuvo ahí. Sabía que el material en las manos de Juana podría filtrarse de otras maneras. Por esta razón, tenía un expediente falso escrito contra la exempleada, documentos fabricados, testimonios manipulados, correos electrónicos manipulados, todos construidos para sugerir que Juana sufría de inestabilidad emocional crónica, con una tendencia a la manipulación afectiva de menores. Un teatro perverso para convertir a la víctima en una amenaza. La pieza final del plan fue una advertencia silenciosa al periodista Esteban Morales. Una notificación extrajudicial llegó a la redacción de El Pueblo Despierto, acusándolo de calumnia y amenazando con una demanda millonaria si publicaba algún contenido relacionado con la clínica. Esteban sintió el golpe. Sabía que la presión venía de arriba, de personas intocables. E incluso con las imágenes guardadas, comenzó a dudar de su propio coraje. Mientras tanto,
Juana notó que el silencio crecía a su alrededor como una densa niebla. No recibió una respuesta de la junta médica. El padre Tomás, preocupado, le dijo que estaba sucediendo algo extraño. Uno de los miembros que debería haber recibido el sobre había viajado repentinamente y nadie más comentó sobre el caso. En la calle, las sonrisas del vecindario se convirtieron en miradas por el rabillo del ojo. Juana era ahora el nombre en boca de los que susurran. Se metió con la gente grande, dijeron. Debería haberse quedado en su lugar. Pero Juana no se doblegó. Con cada negativa, con cada sombra que se movía contra ella, más sentía que estaba en el camino correcto. Porque cuando todos te vieron sangrar y aún así decides levantarte, algo dentro de ti cambia para siempre. Y si has llegado hasta aquí sintiendo esa piel de gallina en el pecho, esa revuelta silenciosa que viene cuando vemos la injusticia caminando con tacones altos, así que se queda. Porque esta historia aún no ha mostrado su momento más fuerte. A veces, es en el momento en que todo parece perdido que el mundo comienza a girar en reversa. Y Juana, incluso de rodillas, llevaba un fuego en los ojos que nadie podía apagar. En su casa, por la noche, se sentaba en el suelo con la memoria USB en las manos, mirando la imagen congelada de la niña apoyada en la cabeza contra su delantal. Sabía que esa era la verdad. Sabía que, incluso anestesiada, Mariana todavía llevaba algo en sí misma que se resistía. Y si se resistía, así que había una posibilidad. Pero lo que Juana no sabía es que dentro de la clínica, Mariana estaba siendo monitoreada las 24 horas del día por un nuevo equipo. Médicos fríos y sin rostro anotando cada movimiento de la niña en informes clínicos impersonales. E incluso bajo los sedantes, algo andaba mal. Mariana se detuvo frente a la puerta. Miró al vacío y murmuró sílabas como en voz baja, casi desvanecida. Uno de los técnicos tomó nota, pero tenía la línea tachada en el informe final. No debería incluirse, porque había un secreto aún mayor escondido allí. Algo que ni siquiera Juana podría haber imaginado. Algo que, de salir a la luz, no solo explicaría el silencio de Mariana, pero desenmascararía una sucia verdad sobre el pasado de esa familia. Pero, ¿qué había de peligroso detrás de la historia de una chica que solo quería ser escuchada? ¿Y por qué ahora? El miedo comenzó a cambiar de bando. El pasillo del ala administrativa estaba vacío cuando el doctor Emiliano Reyes entró para imprimir un informe de rutina. Recién llegado a la Clínica Ángeles, Emiliano aún no cargaba con el peso de la arrogancia de los viejos en casa. Tenía ojos atentos, un corazón limpio y una incomodidad constante con el clima frío entre las paredes de ese hospital de lujo. Mientras esperaba que las páginas salieran de la impresora, notó algo extraño. Una memoria USB azul olvidada en la entrada de la máquina. Curioso, se conectó a la computadora en la recepción. Cuando comenzó a reproducirse el primer video, el café en su mano tembló. Vio a Mariana, la misma chica que había estado mirando durante semanas sin reacción, muda, aislada, sonriendo. Luego, riendo. Tocar a una mujer con uniforme azul, llamando. Juana. Emiliano se sentó, hipnotizado. Pasó más de una hora viendo las imágenes, los detalles, los gestos suaves, la conexión innegable entre esas dos almas. Sintió que su estómago se revolvía. ¿Cómo? Nadie mostró esto a la comisión médica, murmuró. Las fechas coincidían. Las expresiones de Mariana no dejaban lugar a dudas. Eso no fue terapia. Fue una conexión humana. Era amor. Y eso había sido silenciado. Esa noche, en lugar de regresar a casa, Emiliano tomó un autobús a Santa Cecilia. Había obtenido el nombre completo de Juana de un informe anterior y le pidió la dirección a un asistente de limpieza. Por razones de salud pública, mintió. Al llegar al barrio, descendió entre calles empedradas torcidas, farolas sin lámparas y el olor a pan dulce proveniente de alguna cocina a lo lejos. Llamó a la puerta de hierro. Esperado. Golpeó de nuevo. Juana abrió con la expresión de alguien que ya esperaba lo peor. Cuando vio la bata blanca, su cuerpo se puso rígido. Si viniste a callarme, no tienes que hacerlo. Ya me han quitado todo. Emiliano levantó las manos en señal de paz. No vine a la clínica. Vine por Mariana. Y allí, bajo la tenue luz de la farola, lo contó todo. El video olvidado. La emoción que sintió al ver reaccionar a la niña. La indignación al darse cuenta de lo que le habían hecho a Juana. Sé que ya no confías en nadie allí.
Ni debería. Pero lo vi con mis propios ojos. Eso es todo. Esto no se puede enterrar. Juana todavía mantenía la guardia alta. Los años de silenciamiento no se borran con palabras bonitas. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué tú? Emiliano respiró hondo. Porque también perdí a alguien. Mi hermana. Fue especial. Pasó por 7 clínicas antes de que alguien la tratara como un ser humano. No pude salvarla. Pero tal vez ahora pueda hacer algo por otra chica olvidada. Juana lo miró con una mezcla de dolor y fe. Por primera vez en días, dejó fluir una lágrima sin esconderse. En la sencilla cocina, entre una taza de café caliente y el sonido lejano de una telenovela en la casa vecina, mostró las copias que guardaba de los videos. Emiliano lo revisó todo, ahora con más calma, con más certeza. Presentaré esto a la junta médica, en mi nombre, con mi placa. Juana abrió mucho los ojos. Te van a despedir. Sonrió con ojos llorosos. Si tengo que perder mi puesto por esto, pierdo con honor. A la mañana siguiente, Emiliano convocó una reunión oficial con 2 médicos de la comisión, los únicos que aún estaban fuera de la influencia directa de Verónica. Mostró los videos, explicó el contexto, les pidió que miraran con el corazón, no solo con sus ojos técnicos. Los 2 guardaron silencio después del último archivo. Uno de ellos preguntó, ¿por qué nadie ha visto esto antes? Emiliano respondió, alguien no quería que vieran. A partir de entonces el documento se archivó oficialmente. El nombre de Juana apareció por primera vez en un registro formal como un agente no clínico responsable de la respuesta emocional sin precedentes de la paciente Mariana Aranda. La clínica reaccionó con frialdad. Verónica, al enterarse de lo sucedido, exigió que Emiliano fuera trasladado a un sector sin acceso a la sala de pediatría. Beatriz trató de detener los informes, pero la historia ya no cabía en silencio. Las enfermeras comenzaron a comentar. Alguien de la recepción imprimió parte de los videos y los dejó de forma anónima en la sala de descanso. El nombre de Juana volvió a circular, pero ahora como un susurro de esperanza. Esa noche, Juana encendió una vela en el altar improvisado de su habitación. La llama bailaba lentamente, como si respirara junto con ella. Pedro, su hijo, sonrió desde el marco junto a él, e incluso sin decir una palabra, pareció decir, «Ve, mamá, ahora escucharán». Apoyó la frente contra el crucifijo y cerró los ojos. Sabía que el juego seguía siendo peligroso, pero ahora ya no estaba sola. Y allí, entre simples muros y fe antigua, la verdad comenzó a respirar. Pero lo que Juana aún no sabía fue que el video más importante aún no había aparecido. Un archivo oculto, olvidado en una copia de seguridad interna, mostró algo que no solo podría cambiar el curso del caso, sino revelar un secreto devastador sobre el pasado de Mariana y la verdadera razón de su silencio. Pero, ¿quién tuvo acceso a este video? ¿Y por qué seguía escondido? El salón principal del Hospital Civil de Guadalajara estaba adornado con cortinas de terciopelo rojo y candelabros dorados que reflejaban la luz en mesas impecablemente dispuestas. El murmullo de los invitados, políticos, empresarios y periodistas, todos elegantemente vestidos, llenó la sala, mezclándose con el sonido distante de un piano. Verónica, impecable con su vestido negro, caminaba por la habitación con una sonrisa calculada, saludando a cada figura de poder como si estuviera al mando absoluto de la narrativa de la clínica. Al fondo, Juana estaba discretamente apoyada contra la puerta, su limpio uniforme azul escondido bajo un sencillo abrigo, los ojos fijos en la puerta lateral, donde se acercaban Emiliano y Esteban. El aire olía a flores frescas y cera para pulir, contrastando con el peso silencioso que Juana llevaba sobre su pecho. Cada uno de sus pasos parecía resonar más fuerte que las risas y las conversaciones que la rodeaban, pero nadie notó a esa humilde mujer con manos callosas. Mientras se llevaban a cabo los discursos de apertura, Juana sintió que se le apretaba el estómago y se le secaba la garganta. Cada palabra de Verónica sonaba vacía. Cada cumplido de la prensa parecía cubrir un silencio que nunca debería existir. El técnico de sonido de la parroquia, un fiel aliado que había conocido la historia de Juana a través de Emiliano, movió discretamente los cables, preparando la proyección que lo cambiaría todo. Juana respiró hondo, cerró los ojos por un momento y murmuró para sí misma. Sé que este es el momento de hablar por ella, por el corazón que nadie quería escuchar. El ruido del salón pareció retroceder.
reemplazado por el sonido de su propio corazón acelerado, y un coraje silencioso comenzó a llenar su cuerpo. Luego, justo cuando Verónica levantó su copa para un brindis pomposo, las luces de la pantalla se encendieron sin previo aviso. Comenzó a reproducirse un video. Primero, el pasillo blanco de la sala de pediatría. Luego, Mariana, de 6 años, mirando a Juana con ojos que finalmente brillaron. La niña tocó suavemente el delantal de la señora de la limpieza, sonriendo por primera vez en meses. El silencio se asentó, cortando el sonido de la música, las conversaciones e incluso el tintineo de los cubiertos. La audiencia se congeló, los invitados se miraron, e incluso Verónica parpadeó, perdida, tratando de entender qué estaba pasando. Beatriz, la madre de Mariana, permaneció inmóvil, con la mano sobre la boca, incapaz de procesar la escena frente a ella. El video mostraba más. La niña balbuceando sílabas inconexas, riendo, sosteniendo pequeñas flores de papel al lado de la cama, tocando objetos que Juana le dejó cuidadosamente. Cada simple gesto, cada reacción genuina, era una prueba silenciosa de que alguien había creído en lo imposible. Emiliano, junto a Juana, sintió un nudo en la garganta. Cada segundo parecía una eternidad, y se dio cuenta de que cada esfuerzo, cada vacilación, cada lucha, había culminado en ese instante. Esteban, cámara en mano, registró cada expresión, la conmoción, la incredulidad, la vergüenza de quienes habían intentado silenciar la verdad. Juana, sin embargo, no se desvió de su objetivo. Cada paso que daba en el escenario parecía disolver el miedo, reemplazado por una fuerza silenciosa que provenía de una historia de dolor y amor inquebrantable. Escaló, simple, sin chaqueta ni maquillaje, solo la presencia de alguien que había visto florecer un corazón en el desierto de la indiferencia. Cuando se paró frente al micrófono, toda la sala pareció contener la respiración. Juana miró a Mariana, sentada al lado de Beatriz, y luego al público. Su voz salió baja al principio, pero ganó firmeza con cada palabra. Solo limpié lo que nadie quería ver, el corazón de esa niña. Silencio absoluto. Los flashes de la cámara parpadearon, pero nadie se atrevió a interrumpir el momento con preguntas o comentarios. Era como si el mundo se hubiera detenido, solo para escuchar la verdad que hasta entonces había sido ignorada. Ella continuó. No me pagaron para amar, ni me educaron para entender. Solo estuve presente cuando todos se dieron por vencidos. Y ese amor, ese simple cuidado, lo cambió todo. Algunos invitados bajaron la cabeza, otros abrieron mucho los ojos. La arrogancia que llenaba el salón comenzó a desmoronarse, dejando solo el peso de la verdad. Verónica, al darse cuenta de que ya no podía controlar la narración, levantó la mano, tratando de interrumpir. Pero ya era demasiado tarde. La prensa ya estaba filmando. Los periodistas tomaban notas. Los flashes capturaban cada reacción. Beatriz finalmente se levantó, pero no para gritar ni acusar, solo para observar en silencio cómo la niña ahora sonreía libremente. Mariana, por primera vez, se acercó a Juana al otro lado del escenario, y los ojos de la señora de la limpieza se iluminaron con lágrimas reprimidas. Fue un instante de redención, pero también de revelación. La niña había encontrado a alguien que la entendía, y nadie más podía borrar ese vínculo. En medio del silencio, Emiliano respiró hondo y sintió el peso de cada obstáculo enfrentado. La clínica, que alguna vez pareció invencible, ahora se inclinó ante la evidencia de lo que había logrado una simple señora de la limpieza. Esteban, registrando todo, pensó, esta es la historia que va a resonar, que nadie va a poder callar. Juana, sintiendo la presencia de todos los ojos sobre ella, finalmente se permitió una pequeña sonrisa. No era orgullo lo que sentía, sino la paz de aquellos que hacían lo que había que hacer, incluso cuando nadie creía. El coraje que vino del amor incondicional floreció en ese escenario frente a cientos de personas poderosas e indiferentes durante tanto tiempo. Y mientras el salón permanecía en estado de shock, Juana miró a Mariana una vez más. Cada mirada intercambiada era una promesa silenciosa. Esta chica ya no estaría sola, y ningún poder podría borrar lo que había sido conquistado. Pero entre los destellos y los aplausos reprimidos, una pregunta flotaba en el aire, tan pesada como el silencio anterior. ¿Quién pagaría el precio de las injusticias cometidas? Y la clínica, con todo su poder e influencia, ¿permitiría que la verdad permaneciera intacta?
El corazón de Juana latía rápido, no de miedo, sino de anticipación. Sabía que el mayor desafío estaba por venir, y que el eco de ese momento apenas comenzaba a extenderse. El estado de ánimo en Guadalajara parecía haber cambiado repentinamente, como si el aire mismo de la ciudad se hubiera dado cuenta de que la verdad finalmente había sido expuesta. En la clínica, el silencio reemplazó el murmullo habitual, y cada pasillo blanco parecía más limpio, no solo física, sino moralmente. Comenzaron a surgir quejas de todos lados. Las enfermeras que antes habían guardado silencio, por temor a represalias, ahora hablaron con renovado coraje. Cada informe sobre la manipulación de los registros médicos, la administración inadecuada de sedantes y el desprecio por los pacientes era como una cuchilla que atravesaba la máscara de Verónica. Ella, que hasta hacía unos días se había pavoneado con arrogancia, ahora se encontraba acorralada, incapaz de sostener cualquier apariencia de autoridad. Beatriz, a su vez, vio desmoronarse su mundo de apariencias y privilegios. Se cancelaron los patrocinios, los eventos sociales que alguna vez lo celebraron ahora lo rechazaron, y las redes sociales se convirtieron en un tribunal público que no aceptaba ninguna justificación. El eco de las acciones de Juana se extendió más rápido que cualquier noticia oficial. Fue una ola de justicia que nadie pudo contener. Juana caminó por la calle en el barrio Santa Cecilia sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. A cada paso, el recuerdo de los días en que había sido ignorada, humillada e incluso despedida, se mezclaba con el dulce sentimiento de una victoria silenciosa. Sostuvo la memoria USB con los videos como si sostuviera una antorcha encendida, sabiendo que había iluminado la oscuridad de un sistema que despreciaba la empatía y el amor genuino. Cada vecino, al verla pasar, reconocía a la mujer que siempre ayudaba discretamente, que calmaba a los niños de otras familias, que rezaba todas las noches por los que ignoraban el dolor de los demás. Y cuando la ciudad comenzó a hablar de historia, Juana sintió una especie de paz que no conocía desde hacía mucho tiempo, la de alguien que luchó por la justicia no con violencia, sino con corazón y coraje. El director de la clínica, finalmente enfrentado a la realidad, no tuvo más remedio que emitir una nota oficial retirando a Verónica de sus funciones. La auditoría comenzó de inmediato, con expertos independientes revisando cada procedimiento, cada registro médico, cada protocolo. El nombre de Juana, una vez invisible e ignorado, ahora aparecía prominentemente como la protagonista que reveló la verdad. En los titulares, periódicos y portales de noticias imprimieron frases como «La señora de la limpieza revela un secreto que los médicos ocultaron» y «El amor simple que desenmascaró a una clínica de élite». La audiencia estaba asombrada. Muchos no podían creer que una mujer común, con uniformes simples y manos callosas, pudiera mover el sistema e impartir justicia. La narrativa de Juana se extendió como el fuego en la madera seca, inspirando a aquellos que durante mucho tiempo se habían sentido impotentes. Cuando Juana fue invitada a regresar a la clínica, ya no como empleada, sino como invitada de honor, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Cada pasillo, cada habitación, cada olor a lavanda sintética que una vez la había hecho sentir invisible, ahora parecía darle la bienvenida de una manera que nunca había imaginado. Cuando entró, el sonido de pasos apresurados y susurros de reconocimiento llenó el espacio. Las enfermeras sonreían, los médicos miraban hacia otro lado avergonzados, y todos parecían entender que la historia que se había desarrollado no era solo sobre Mariana o Juana, sino sobre la fuerza del ser humano, en medio de la indiferencia institucional. Juana avanzó con pasos firmes, con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que cada uno de sus gestos llevaba ahora el peso de la verdad revelada. Y luego, en el momento en que cruzó el gran pasillo que conducía a la sala de niños, vio a Mariana corriendo hacia él. La niña, que anteriormente se había escondido del mundo y se había cerrado a cualquier afecto, sonrió amplia y genuinamente. Sus ojos brillaban de alegría. Juana sintió que se le oprimía el pecho, una mezcla de emoción y ternura, mientras abrazaba a Mariana con fuerza. Esta vez, todos lo vieron. No fue solo un gesto de afecto, sino la realización de un vínculo que nadie pudo romper. El sonido de la risa de Mariana resonó por los pasillos, a través de puertas y ventanas,
recordando a todos que, a pesar del poder, el dinero y la arrogancia, había fuerzas más fuertes: empatía, dedicación y amor incondicional. Mientras Juana sostenía a Mariana, toda la clínica parecía reconocer en silencio la magnitud de ese momento. La humillación de Verónica, la indiferencia de Beatriz y el silencio cómplice de muchos médicos ya no podían permanecer ocultos. El mundo exterior, a través de la prensa, ya estaba al tanto de cada detalle, de cada vídeo, de cada gesto que Juana había hecho en secreto. Y en ese momento, la señora de la limpieza ya no era solo una simple mujer. Era la voz de aquellos que no tenían poder, la prueba viviente de que el coraje, incluso silencioso e invisible, podía transformar vidas y cambiar destinos. Pero en medio de esta celebración silenciosa, un pensamiento cruzó por la mente de Juana. Si ese poder transformador existía dentro de una mujer que solo había limpiado pasillos y cantado en voz baja a un niño, ¿qué más se podía hacer si más personas se atrevieran a actuar con el mismo coraje y humanidad? El peso de la responsabilidad, mezclado con la esperanza recién descubierta, trajo un nuevo desafío implícito. ¿Cómo mantener y expandir esta justicia sin dejar que las sombras del pasado vuelvan a silenciar a quienes necesitaban ser escuchados? Y mientras Mariana sostenía la mano de Juana, sonriendo y finalmente libre para mostrar quién era, una pregunta flotaba en el aire, silenciosa e inquietante. ¿Está el mundo realmente listo para aceptar que el simple acto de amar puede ser más poderoso que cualquier estatus, autoridad o riqueza? Juana sintió que la respuesta estaba por llegar, y cada paso que diera a partir de ahora llevaría el eco de esta historia que ya comenzaba a inspirar corazones en todo Guadalajara. El sol de la mañana entraba tímido por las ventanas de la habitación de Mariana, iluminando delicadamente los pequeños dibujos esparcidos por el suelo, obras de una niña que por fin comenzaba a abrirse al mundo. Juana entró con pasos tranquilos, sosteniendo la pequeña bandeja del desayuno y sonrisas que desbordaban ternura. Cada gesto de la señora de la limpieza era recibido ahora con atención y alguna respuesta. Una mirada, un dedo meñique señalando, un balbuceo de sílabas que, no hace mucho, parecía imposible de aparecer. Emiliano observaba desde lejos, satisfecho, tomando nota del progreso que tantos habían desacreditado. El vínculo entre Juana y Mariana se había convertido en la base sobre la que se construyó todo el proceso de recuperación de la niña. Cada suave toque de la mano de Juana en el cabello de Mariana, cada estímulo silencioso, era una construcción de confianza y amor que ninguna técnica médica podía ofrecer. Mariana se reía a menudo ahora. Su risa, una vez ausente o contenida, llenó los pasillos de la clínica, resonando en cada habitación blanca como un recordatorio de que los pequeños actos de humanidad pueden superar años de indiferencia. Aprendió a dibujar figuras simples pero significativas. El sol, la casa, un corazón, siempre con un toque especial de colores brillantes que parecían reflejar una alegría recién descubierta. Juana se sentó en el suelo junto a ella, mostrándole cómo sostener correctamente los lápices, alentando cada intento y celebrando cada logro. Era una rutina de pequeños milagros cotidianos, invisibles para muchos, pero monumentales para aquellos que entendían el peso del progreso que se estaba logrando. Entre las paredes de la clínica, el cambio era visible. Las enfermeras que antes habían seguido las órdenes rígidamente ahora observaban más de cerca, aprendiendo del ejemplo de la paciencia y dedicación de Juana. Emiliano ajustó las terapias en función de la respuesta emocional de Mariana, pero reconoció que ningún enfoque formal reemplazaría la presencia constante y afectuosa de la señora de la limpieza. Juana, por su parte, mantuvo la humildad y la sencillez. Todavía llegaba temprano. Seguía rezando en silencio ante su pequeño altar improvisado, pero cada acto tenía ahora un propósito concreto, guiado por el amor que sentía por aquella niña que le recordaba a su hijo perdido. Beatriz, presionada por la opinión pública y las cámaras que grababan cada paso de Mariana, trató de acercarse a sí misma, vistiendo ropa cara y sonrisas calculadas. Pero Mariana, ahora más consciente de sus sentimientos y límites, la rechazó con silenciosa firmeza. Un día, cuando Beatriz se inclinó para tocar el hombro de su hija, Mariana apartó la mano de su madre y miró directamente a Juana, como diciendo sin palabras: «Esta es mi verdadera madre». Juana, conmovida, estrechó suavemente la mano de la niña y susurró:
Siempre estaré aquí. Esa frase sencilla, pero cargada de sinceridad, pareció resonar no solo para Mariana, sino para todos los que la rodeaban, recordando que el afecto genuino no depende del estatus o los títulos, sino de la presencia y la dedicación. Mientras tanto, se desarrollaron las consecuencias del escándalo que involucró a la clínica y a la familia Aranda. El diputado Arturo Aranda, otrora intocable, se enfrentó a la humillación pública y a la pérdida de credibilidad, obligado a renunciar tras las acusaciones de malversación de fondos destinados a la salud de los niños. La prensa siguió cada detalle, pero Juana no se inmutó por el ruido exterior. Su atención se centró plenamente en Mariana, asegurándose de que cada avance fuera celebrado y cada dificultad recibiera comprensión. Sabía que la confianza construida era frágil y preciosa, y nada podía reemplazar la consistencia de su presencia. Pasaron los días, y la niña comenzó a vestirse sola, a elegir su ropa, a organizar pequeños objetos alrededor de su habitación. Cada gesto iba acompañado de una sonrisa orgullosa de Juana, que a veces se sentaba en la puerta de la habitación, mirando a Mariana con lágrimas silenciosas en los ojos. Entendió que estos logros eran más que solo habilidades. Eran símbolos de independencia y autoestima que nunca habrían surgido bajo el enfoque frío y controlador de Verónica. Juana sintió que cada progreso de Mariana sanaba, de alguna manera, viejas heridas que aún cargaba de su hijo perdido, creando un puente de esperanza y redención. En un momento de pausa, Juana se sentó en el suelo, con los ojos fijos en los dibujos esparcidos por el suelo. Respiró hondo, sintiendo el peso de todo lo que ya había experimentado, la pérdida, la humillación, el aislamiento, y luego, como si hablara directamente al corazón de los que estaban mirando, murmuró pensativo: hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudaremos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y regístrate, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Esa reflexión, insertada naturalmente en medio de la rutina, era más que una petición. Fue una invitación silenciosa a la empatía, la conexión y el reconocimiento de que las pequeñas acciones pueden generar impactos profundos. La transformación de Mariana no pasó desapercibida. Cada sonrisa, cada gesto de independencia, cada pequeña palabra pronunciada fue celebrada por Emiliano, Juana y cada vez más por los demás profesionales de la clínica. La niña descubrió el placer de aprender, el valor del toque humano y la sensación de ser vista y comprendida. Juana, por su parte, entendió que cada paso dado por Mariana también representaba un avance en su propio camino de sanación, una forma de transformar el dolor del pasado en esperanza y amor presente. Incluso con tantas victorias, la vida todavía traía desafíos. Mariana necesitaba aprender a lidiar con las frustraciones del mundo exterior, con el regreso de la rutina escolar y la presión social que la rodeaba. Juana se preparó para apoyarla en estos momentos, enseñándole paciencia, asertividad y empatía. Cada dificultad se enfrentó con estrategias simples: tararear una canción favorita, dibujar, crear rituales que ofrecieran seguridad emocional. Era una prueba viviente de que la dedicación de un corazón puro podía superar barreras que los métodos formales y autoritarios nunca podrían lograr. Mientras caminaban juntas por el pasillo de la clínica, Mariana tomó la mano de Juana con firmeza, mostrando confianza y amor. Juana miró a la niña y en voz baja dijo: «Eres más fuerte de lo que crees, y juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Esa frase, cargada de sentimiento, le pareció no solo un estímulo a Mariana, sino un recordatorio de que el coraje y el afecto son herramientas poderosas, capaces de transformar vidas y reparar profundas injusticias. Y en el silencio de la habitación iluminada por el sol de la mañana, Juana se dio cuenta de que la misión que la vida le había puesto por delante no se limitaba a Mariana. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa compartida era una semilla de cambio que podía florecer en otros corazones invisibles, olvidados o indefensos. La sencilla señora de la limpieza, que antes pasaba desapercibida, ahora se convirtió en un símbolo de transformación, coraje y amor. Pero incluso en medio de tanta luz, persistía una pregunta, inquietante. Si el amor y la entrega pueden cambiar el corazón de un niño tan frágil, ¿hasta dónde puede llegar esta fuerza para sanar otros corazones que aún están atrapados en el silencio del abandono y la injusticia?
El sol salía sobre el barrio de Santa Cecilia, iluminando las coloridas fachadas y los estrechos callejones, cuando Juana abrió por primera vez las puertas del centro comunitario que llevaba el nombre de su hijo, La Voz, de Pedro. El aroma del café recién hecho se mezcló con el olor a pintura en las paredes recién pintadas, y el sonido de los niños riendo y corriendo llenó el espacio que antes había sido solo silencio y olvido. Cada detalle había sido pensado por ella. Mesas bajas para los más pequeños, juguetes educativos, libros con imágenes grandes y coloridas, y rincones de bienvenida para madres que, como ella, habían conocido el dolor y la soledad. Mariana estaba allí, sosteniendo la mano de Juana con fuerza, como si cada paso que daba fuera la reafirmación de que pertenecían aquí. Juana observó a los niños interactuar, reír y expresarse libremente, y sintió una punzada de emoción que mezclaba anhelo y esperanza. Ese espacio era más que un centro comunitario. Fue la materialización de una promesa hecha a sí misma y al hijo que había perdido. Transformar el dolor en acción, el dolor en cuidado. Recordó a Pedro, su sonrisa tímida, la forma en que sostenía su mano cuando sentía miedo. Si estuviera aquí, estaría corriendo con estos niños, riéndose a carcajadas, y lo haría todo de nuevo solo por él, murmuró pensativo, con los ojos llorosos. Es en estos momentos que entendemos que el coraje no nace solo de la fuerza, sino de la capacidad de continuar, incluso cuando la vida insiste en derribarte. Y si lo estás sintiendo ahora mismo, con esta historia tocando tu corazón, deja un comentario con un simple «creo» o «qué fuerza», porque compartir esta emoción es la forma más bonita de decir que no estamos solos. Con la ayuda de Esteban, que se había convertido casi en parte de la familia, Juana comenzó a organizar conferencias y talleres gratuitos, enseñando a las madres y voluntarias cómo tratar con niños con necesidades especiales. Cada uno de sus gestos tenía la sencillez que siempre la había caracterizado, pero que ahora se sumaba a la autoridad que la experiencia y el coraje le habían conferido. Mariana vio a la madre de corazón que encontró en Juana moverse entre los niños, enseñando, acariciando, alentando. La niña, ahora más comunicativa, se reía, balbuceaba palabras, señalaba imágenes en libros y hasta ayudaba a organizar el espacio, como si entendiera que allí, en ese pequeño universo, tenía poder y pertenencia. La historia de Juana se volvió viral en las redes sociales. Personas de todos los rincones de México y del mundo compartieron sus logros, admirando la fuerza de una mujer sencilla que había transformado la vida de un niño, y en consecuencia la de tantas otras familias. Entrevistas, invitaciones a eventos, conferencias en escuelas, todo le llegaba, pero Juana mantenía los pies firmes en la tierra. No vine aquí para ser una celebridad. Vine para que niños como Mariana puedan ser vistos y atendidos, dijo en cada discurso, su voz firme pero llena de emoción. Había un tono íntimo allí, de alguien que habla desde el corazón, invitando a la audiencia a sentir cada victoria juntos. La clínica, ahora bajo una nueva administración, finalmente reconoció el valor que Juana aportaba a la vida de los niños. Se le ofreció un puesto permanente como asistente terapéutica, un puesto oficial, respetable y reconocido. Juana aceptó agradecida, pero mantuvo hábitos sencillos. Seguía barriendo el pasillo, seguía cantando en voz baja para calmar a los más pequeños, seguía insistiendo en tocar con cariño todo objeto que pudiera transmitir seguridad a los niños. El gesto, pequeño a los ojos de muchos, estaba cargado de significado. Fue la expresión concreta de un amor que nadie podía medir, pero que transformó vidas. Las mañanas se convirtieron en momentos de ritual y esperanza. Cada niño que ingresó al centro recibió una atención genuina. Cada madre encontró en Juana a alguien que realmente entendía sus preocupaciones y dolores, a alguien que conocía el valor de escuchar sin juzgar. Mariana, ahora más autónoma, ayudó a otros niños a acercarse, fomentando gestos, sonidos y pequeñas palabras. Juana observó con emoción, dándose cuenta de que la niña no solo se recuperó, sino que se convirtió en un puente de empatía para otras personas que enfrentan desafíos similares. En uno de esos días, Juana se sentó en el pequeño jardín del centro, sintiendo el viento ligero tocar su rostro, y se dio cuenta de lo lejos que había llegado desde esa primera mañana en la clínica. Las lágrimas brotaron en silencio,
mezclando gratitud y recuerdo. Cada paso, cada lucha, cada noche de oración silenciosa valdrá la pena. Mariana corrió hacia ella, trayendo un dibujo recién hecho, y dijo, con un balbuceo encantador, Juana, amor. El corazón de Juana se llenó de una profunda alegría, de esas que solo se sienten cuando nos damos cuenta de que toda una vida de dolor puede convertirse en algo hermoso. Mira, murmuró Juana pensativa, esto es lo que sucede cuando la fe, el coraje y el amor se encuentran. Y había algo casi mágico en la sensación de que la vida finalmente podía reconstruirse a partir de actos simples, constantes y sinceros. Cada pequeño logro, cada sonrisa, cada mano dada era la prueba de que nada estaba perdido. Y sin embargo, la historia contenía un misterio silencioso. ¿Hasta dónde podía llegar este amor? ¿Qué puertas podía abrir? ¿Y qué otras vidas podían ser tocadas por esta fuerza silenciosa, que comenzó como una señora de la limpieza invisible, pero que ahora brillaba como un faro de esperanza? Mientras Juana preparaba el material para el taller del día, Mariana corrió a mostrarle el dibujo que acababa de hacer, un corazón con el sol de fondo, rodeada de niños tomados de la mano. Juana sonrió, sosteniendo la mano de la niña y sintiendo que cada gesto de ese día representaba una victoria contra el silencio, la indiferencia y la injusticia. El centro estaba lleno de vida, de historias que comenzaban a entrelazarse, de pequeñas luces que se iluminaban en cada mirada, y en el fondo persistía un sentimiento. Este viaje estaba lejos de terminar. Todavía había corazones que tocar, vidas que transformar y desafíos que enfrentar. Y la pregunta que flotaba silenciosamente en el aire, sutil y poderosa, era, ¿quién más sería capaz de encontrar esperanza en lo invisible y hacer florecer lo imposible? La lluvia caía en finos hilos sobre Santa Cecilia, difuminando los colores vibrantes de las casas y creando un sonido rítmico que parecía tocar el corazón de Juana, mientras arreglaba los libros y juguetes en el centro de la voz de Pedro. El ambiente era más tranquilo de lo habitual, solo el sonido de los niños jugando y el constante batir del agua en el techo. De repente, la puerta se abrió con un crujido vacilante y entró una figura familiar, casi tímida. Era Beatriz, la madre de Mariana, pero completamente diferente a la mujer fría y distante que Juana había conocido en la clínica. Sus ojos estaban hinchados, su maquillaje manchado y su postura retirada, casi encogida. En sus manos, un pesado sobre parecía contener toda la formalidad y responsabilidad que nunca quiso asumir. Juana se dio cuenta de inmediato de que algo había cambiado. Beatriz respiró hondo, mirando alrededor del centro, viendo a Mariana correr de un lado a otro, riendo y dibujando. La niña, al notar la presencia de su madre, no detuvo su juego, sino que levantó los ojos, curiosa. La tensión flotaba en el aire, un silencio lleno de recuerdos y penas. Estos son los derechos legales de Mariana. Te lo dejo a ti, dijo Beatriz entregándole el sobre a Juana, con voz temblorosa e insegura. Había un peso invisible en esa entrega, un intento de corregir años de ausencia, pero aún lleno de miedo. Juana miró el sobre, sintió la dureza del papel entre sus dedos y por un momento quiso devolvérselo. Quería creer que Mariana tenía más que eso, que necesitaba más que documentos y papeles. Ella tiene una madre, solo necesita que aprendas a ser, respondió Juana, con calma pero con firmeza. Sus palabras flotaban en el aire, silenciosas y poderosas, como un puente entre el pasado y el futuro. Beatriz tragó saliva. Lágrimas brotaron de sus ojos que alguna vez fueron tan implacables. Juana continuó. Lo que necesita, más que cualquier ley, es presencia, afecto, que lo que nunca le diste, pero que aún puedes aprender. El corazón de Beatriz se apretó, y durante unos segundos, toda la dureza que había acumulado para protegerse pareció desmoronarse. Mariana, que observaba cada movimiento, sacó su cuaderno de bocetos y, con lápices de colores en sus pequeñas y firmes manos, comenzó a dibujar algo que nadie se atrevería a predecir. Trazos simples pero significativos formaron la silueta de dos mujeres tomadas de la mano, rodeadas de sol y flores de colores. Cuando terminó, firmó el dibujo. Para mi familia. Juana respiró hondo, sintiendo una emoción intensa, casi abrumadora. La niña había dado el primer paso de la reconciliación, sin largas palabras, solo con el poder de expresión. Juana se agachó, cogió el dibujo y miró a Beatriz,
Mira esto. Así es como se siente. Así es como perdona y construye puentes. Puedes aprender si quieres. Beatriz no pudo contener las lágrimas. Por primera vez, lloró sin máscaras, sin arrogancia, sin defensas. Cada sollozo parecía llevar el pesar de años de ausencia, de palabras duras y gestos que nunca fueron de amor. Juana, a su vez, sintió que su corazón se expandía de manera silenciosa y plena. El papel en las manos de Mariana, que parecía simple para un ojo distraído, era en realidad el símbolo de la posibilidad de redención. Un niño, con sus propias manos, enseñando a su madre a conectar con cariño, con cuidado. Mientras Beatriz lloraba, Juana se dio cuenta de que, a pesar de lo invisible que se había sentido en el pasado, su papel ahora era decisivo. No solo estaba allí para limpiar pasillos u organizar juguetes, estaba allí como mediadora de vidas, como puente entre ausencias y afectos, entre dolor y esperanza. Mariana, pequeña y silenciosa, se acercó a Beatriz, le tocó el brazo y murmuró algo casi inaudible, pero cargado de significado. «Mamá». Beatriz miró a los ojos de su hija y sintió, tal vez por primera vez, que cada ausencia, cada error, podía repararse con paciencia y presencia. Juana observaba todo en silencio, sintiendo una emoción intensa y única. Sabía que aún quedaban desafíos por delante. Reconstruir la confianza de Beatriz, garantizar que Mariana tuviera un ambiente seguro y acogedor, enfrentar el pasado que aún pesaba sobre todos ellos. Pero en ese momento, aunque pequeño, hubo una clara victoria. La villana de la historia, que alguna vez pareció impenetrable, comenzó a mostrarse humana. Y Mariana, con la pureza de sus gestos y dibujos, mostró el camino. La lluvia continuó cayendo, ahora golpeando rítmicamente las ventanas, creando una melodía que combinaba perfectamente con el estado de ánimo de redención. Juana miró a Mariana, luego a Beatriz, y sintió que esa tarde lluviosa, con todo lo que traía, era un símbolo de la posibilidad de nuevos comienzos. Pero había una pregunta silenciosa que flotaba en el aire, una preocupación que aún no podía resolverse. ¿Hasta qué punto Beatriz estaría realmente dispuesta a cambiar? ¿Es posible que una presencia tardía y un arrepentimiento conviertan años de distanciamiento en una verdadera maternidad? Juana sabía que solo el tiempo lo diría, pero sentía que esta visita inesperada ya había plantado la semilla de algo poderoso. Mientras recogía algunos juguetes que Mariana había dejado tirados, Juana se preguntó, ¿cuántas vidas podrían transformarse si alguien tuviera el coraje de actuar, incluso cuando nadie creyera? Y, mirando a Beatriz y Mariana, se dio cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en el título, en el dinero o en el poder, sino en la persistencia de un corazón que se niega a rendirse. Todavía quedaban muchas batallas silenciosas por delante, pero en ese momento, una sensación de paz y posibilidad invadió el pequeño centro. La tarde avanzaba, la lluvia comenzaba a amainar y el sol intentaba, tímidamente, abrirse paso entre las nubes. Juana estaba sentada en el banco del parque, Mariana a su lado y Beatriz en silencio, sosteniendo el sobre que representaba tanto el pasado como el futuro. El corazón de la señora de la limpieza se llenó de una mezcla de alivio, esperanza y precaución. Cada mirada, cada gesto, cada palabra tácita contenía la promesa de días mejores, pero también el peso de las decisiones que aún quedaban por tomar. Lo que Juana no sabía, y lo que hizo que la historia fuera aún más intrigante, era que esta visita sorpresa podría ser solo el comienzo de un cambio mayor, que conmovería no solo a Mariana y Beatriz, sino a toda la comunidad y a aquellos que, invisibles, aún necesitaban el coraje para luchar por la justicia y el afecto. Y mientras el sol intentaba filtrarse a través de las nubes, iluminando los rostros de las tres mujeres, se formó una pregunta silenciosa. ¿Era este el momento en que finalmente se rompería la última barrera del pasado? ¿O todavía había un secreto oculto? Una decisión difícil que podría poner a prueba la fuerza de todos, y especialmente la de Juana. Una vez más, el patio de la voz de Pedro estaba lleno de vida. El sol de la mañana se filtraba a través de las hojas de los árboles, proyectando sombras danzantes en el suelo mientras los niños corrían y reían, absorbiendo cada momento de libertad. Mariana estaba concentrada en su mural, cepillando colores brillantes que se convertían en flores, pájaros y ángeles que parecían ganar movimiento por sí mismos. Juana observaba desde lejos,
con el corazón apretado por la emoción y la gratitud, sintiendo cada gesto de la niña como si fuera un soplo de redención directa en su alma. Caminaba lentamente, sintiendo el calor del sol en su rostro, el olor de la tierra mojada por el rocío, y la risa de los niños como una melodía que llenaba el silencio de su vida una vez tan llena de ausencia y dolor. Se detuvo cerca del mural y, por primera vez, notó algo que hizo que su corazón se acelerara. Entre las coloridas figuras, había un delicado dibujo de un niño tomado de la mano de Mariana. Juana se acercó, examinando cada detalle, e inmediatamente reconoció el rastro del hijo que perdió, Pedro. El dolor que había estado cargando durante años se mezcló con un profundo alivio. Lo que una vez fue silencio, ahora hablaba claramente. Mariana, con su inocencia y sensibilidad, había capturado la presencia de Pedro con sus propios colores, y el gesto parecía decir que, incluso en su ausencia física, su amor y su recuerdo seguían vivos, guiando los pasos de todos. Juana cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo cada recuerdo y cada lágrima acumulada a lo largo de los años mezclados con la alegría de ese momento. Sintió, de manera casi tangible, la presencia de Dios en ese día, en ese espacio, en ese gesto simple pero significativo. No fui yo, fue Dios quien le habló, usando mi voz, murmuró en voz baja, casi en secreto, sintiéndose segura de que todo el sufrimiento, toda la humillación y cada lágrima derramada habían sido instrumentos de algo más grande. La fe que llevaba en silencio, mientras recorría los pasillos y se enfrentaba a miradas de desprecio, ahora se convirtió en gratitud y propósito. Mientras caminaba por el patio, Juana observaba atentamente a cada niño. Allí había diferentes historias, diferentes rostros y miradas llenas de curiosidad, miedo o esperanza. Cada uno de ellos le recordó las batallas silenciosas que enfrenta cada madre y cada cuidador, a menudo sin reconocimiento. Se dio cuenta de que su misión iba más allá de Mariana. Toda su vida, marcada por la pérdida y la invisibilidad, ahora tenía sentido y dirección. El dolor que cargaba se convirtió en combustible para transformar realidades, para ofrecer refugio donde nadie más se atrevía a ir. Mariana se levantó del suelo, se ensució las manos con pintura y corrió hacia Juana. La niña se paró frente a ella, tomó sus manos y la miró profundamente a los ojos. Un profundo silencio se apoderó del patio, como si el mundo se hubiera detenido por un momento para presenciar ese inmenso e inexplicable vínculo. Juana sintió que un calor familiar invadía su pecho, la sensación de que todo el esfuerzo, toda la paciencia y toda la persistencia habían culminado en ese simple acto de confianza y afecto. Los niños a su alrededor continuaron jugando, pero Juana sabía que esta conexión había trascendido el tiempo, los desafíos e incluso el dolor del pasado. Se arrodilló ante Mariana, sintiendo la ligereza del momento y la fuerza del simbolismo. El mural, Pedro, Mariana, fe y esperanza, se unieron en un solo instante, mostrando que las experiencias humanas más profundas son aquellas que transforman, sanan y conectan los corazones de una manera invisible pero poderosa. Juana se dio cuenta de que, por mucho que la sociedad hubiera tratado de invisibilizarla, había encontrado su lugar y su voz, no por su estatus, educación o riqueza, sino por amor, coraje y fe. Mientras miraba al cielo, las nubes comenzaron a disiparse, y un rayo de sol iluminó el mural, destacando al niño y la niña tomados de la mano. Juana sintió que las lágrimas fluían en silencio, no de tristeza, sino de un profundo reconocimiento de que todo valió la pena. Cerró los ojos y rezó en silencio, agradeciéndole por haber sobrevivido al dolor, los prejuicios, la injusticia y la soledad, pero también por haber encontrado su propósito, su misión y, sobre todo, la confirmación de que el amor verdadero cruza cualquier límite, la muerte, el diagnóstico, el estatus social o la ausencia. Respiró hondo, sintiendo que el aire fresco del patio llenaba sus pulmones, y se permitió un momento de contemplación. El mural, los niños y Mariana ahora formaban una visión del futuro, llena de colores, esperanza y vida. Y en ese instante, Juana se dio cuenta de algo aún más profundo. Su viaje no se trataba solo de salvar a Mariana u honrar la memoria de Pedro. Se trataba de transformar vidas, inspirar coraje y mostrar que la empatía y la atención a los pequeños gestos pueden cambiar mundos enteros. Mientras miraba, sintió que una pregunta silenciosa surgía en su mente.
tan intensa como el amor que sentía. ¿Hasta qué punto esta fe, esta conexión y esta misión podrían transformar no solo su vida y la de Mariana, sino todo el vecindario, todos los niños y familias invisibles que necesitaban que alguien creyera en ellos? Era posible que, a partir de pequeños actos de valentía y cariño, estuviera a punto de producirse un cambio mayor, algo capaz de resonar mucho más allá de ese patio y ese colorido mural. Juana sonrió, sintiendo en su pecho una mezcla de emoción, serenidad y expectación. Sabía que todavía habría desafíos, momentos de incertidumbre y obstáculos que pondrían a prueba su fe y determinación. Pero en ese momento, cuando Mariana la abrazó y el mural brilló bajo el sol filtrándose a través de las nubes, entendió que el verdadero amor, guiado por el coraje y la fe, siempre encuentra un camino. Y con ese pensamiento, el corazón de Juana se llenó de una certeza silenciosa y poderosa. La vida, incluso en los momentos más difíciles, siempre ofrece oportunidades para el renacimiento, la redención y la conexión. Y algo extraordinario aún estaba por suceder. Algo que cambiaría para siempre no solo a Mariana y a ella, sino a todos aquellos que creían en el poder del amor y la perseverancia. El sol se despidió lentamente sobre el barrio de Santa Cecilia, tiñendo de tonos dorados y anaranjados las casas de ladrillo y las calles estrechas. Juana estaba en la puerta de su casa, con un delantal limpio y nuevo, y sostenía a Mariana dormida en su regazo, sintiendo el pecho de la niña subir y bajar en respiraciones tranquilas. Al lado, el centro comunitario, la voz de Pedro palpitaba con vida, con niños corriendo, risas, pequeños gritos de alegría, y el ruido de pinturas y lápices coloreando el mundo. La calle, antes silenciosa y llena de ausencias, ahora vibraba con esperanza, oración y calor humano. Juana miró a su alrededor, secándose discretamente una lágrima de emoción, y murmuró en voz baja: «Mi hijo se ha ido, pero me dejó un mundo para que me ocupara». El pasado, con todo su dolor, parecía finalmente transformado en algo que generaba vida, amor y sentido. Respiró hondo, sintiendo la fuerza que nace del coraje, la fe y el afecto, la lección más profunda de su viaje, que la verdadera fuerza de una persona a menudo no se mide por el título que lleva, sino por el corazón que decide abrir al otro, incluso cuando nadie lo ve. Y en ese momento, Juana se dio cuenta de que cada pequeño gesto, cada sonrisa arrancada, cada mano extendida puede transformar mundos enteros. Si este momento te tocó el corazón, deja un like como si ofrecieras un abrazo que calenta y apoye este canal. Y suscríbete como si fuera una invitación a volver al próximo café conmigo. Cuéntanos en los comentarios qué ciudad estás viendo, para que podamos crear juntos una comunidad que crea en el poder de las historias reales. Y activa la campana para que no te la pierdas cuando se vuelva a pasar el café. Mientras Mariana soñaba, sosteniendo la mano de Juana, sus ojos cerrados revelaron una vívida imagen del hijo perdido de Juana, Pedro, caminando junto a los dos, recordándoles que el amor verdadero trasciende la muerte, el diagnóstico y la distancia. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble. Juana sabía, con la certeza que solo el tiempo y la experiencia pueden dar, que había muchas otras historias de limpiadoras, de mujeres invisibles y valientes, aún no contadas, esperando a alguien que mirara, creyera y limpiara no solo el suelo, sino corazones enteros. Y con ese pensamiento, mientras la pantalla se atenuaba lentamente, la frase final flotaba en el aire: nunca subestimes a los que limpian el suelo. Puede ser el que limpia los corazones.